¿Qué tal muchachos? Aquí nuevamente trayéndoles una guía de cómo mejorar más rápidamente o cómo generar billetico, plata más rápido en Car Mechanic Simulator. No necesariamente más rápido, pero sí más fácil. Es una mini guía en donde nos vamos a llevar en horas de juego, más o menos entre 1 y 2 horas, pero que nos va a permitir maximizar esporádicamente toda la parte de poder ingresar más rápido al desguace y poder iniciar con la reconstrucción o con la compra y reventa de vehículos del desguace. Bueno, entonces continuando con la guía, vamos a empezar a darle en materia. Aquí lo que estamos viendo es básicamente las herramientas que tenemos que comprar al inicio. Esta guía se va a basar en hacer experiencia rápido y no tanto en hacer plata rápido. Entonces, por ese motivo, lo que primero tenemos que comprar sería el multímetro, el medidor de combustible y el medidor de compresión. ¿Sí? La tableta no es necesario comprarla. Aquí a mí se me pifió y la compré. Entonces, básicamente con esas tres herramientas y con ese capital que nos va a quedar, nosotros ya con eso podemos empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a empezar a conseguir encargos, pero que no sean del modo historia. En este caso, como están viendo, tenemos un Audi ahí. Entonces, vamos a conseguir todos esos tipos de encargos que son facilitos de arreglar, que son simplemente cambiarle frenos, que es echarle líquidos, bueno, en fin. Bueno, entonces, aquí estamos viendo ya el Audi. Básicamente, lo que les quería mostrar es, en este primer carro, les voy a explicar más paso a paso, pero en este primer carro lo que vamos a hacer es básicamente organizar todo de forma tal que podamos empezar a ganar experiencia sin demorarnos tanto con los carros. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a iniciar a realizar la verificación visual en todos los carros. Con cada verificación visual nosotros aproximadamente vamos a ganar entre 50 y 60 puntos. Luego con todos el multímetro, con el medidor de potencia, con todo lo que compramos, vamos a empezar a hacer todas las pruebas. En todos los carros es lo mismo. De hecho, podemos realizar esas pruebas sin necesidad de hacer el trabajo. Si yo quisiera en este caso, puedo terminar el carro. Les voy a mostrar en este caso que no es prudente hacer el trabajo porque perdemos más tiempo y no es mucha la ganancia que estamos recibiendo. Entonces, como pueden ver, aquí estamos comprando las piezas, estamos cambiando todo. Y sí, si bien hay algún tipo de ganancia, es más el tiempo que estamos gastando. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es maximizar el tiempo. Nosotros en 1 hora, si hacemos el procedimiento como yo les estoy diciendo, en 1 hora podemos llegar a revisar aproximadamente hasta unos 10 carros sin ningún problema. Solo revisando la parte visual y la parte de todas las mediciones, de todos los diagnósticos que podemos hacer con las herramientas simples que compramos. Entonces aquí vemos que estamos otra vez ya poniendo llantas, estamos organizando todo y realmente la ganancia fue 1200, pero invertimos como 700. Entonces no tiene sentido. Aquí ya nos habíamos saltado aproximadamente unos 4 o 5 carros y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, muchachos. Cuando nosotros ya estamos a punto de llegar a nivel 5 o en el nivel 5, apenas en ese momento podemos mandar a pedir el primer carro. Y de eso depende mucho, ¿sí? De que iniciemos toda la tarea con el primer carro o que iniciemos toda la tarea con el primer encargo. ¿Por qué? Porque podemos, bien sea pasar al nivel 5 con el primer carro que nos dan del modo historia o ya haber pasado al nivel 5 y luego pedirlo. Pero sí o sí después de estar en nivel 5 tenemos que iniciar con el primer carro del modo historia. En unos momentos más les voy a explicar por qué. Aquí básicamente empezamos a hacer toda la revisión normal para que con la experiencia que nos falta todavía
del modo historia, ya podamos pasar al nivel 5. Muy importante, porque necesitamos nivel 5. Hace rato vengo hablando del nivel 5, porque en el nivel 5 desbloqueamos el desguace. Y en el momento que desbloqueamos el desguace es donde es donde verdaderamente podemos empezar a hacer plata de una forma más constante. Entonces aquí vamos a hacer toda la encomienda, vamos a hacer todo el proceso del carro, vamos a organizarle todo lo que nos falta y vamos a entregarlo sin ningún problema. En este caso, yo ya estoy aquí terminando el encargo. Obviamente estoy cortando muchas partes de todo lo que yo estuve haciendo para no hacer el video tan largo. Y como pueden ver, aquí ya tenemos 4.400. Algunos van a tener un poquito más, algunos van a tener un poquito menos, pero no hay problema. Ya con estos 4.000 podemos ir al desguace. Como pueden ver, aquí el desguace se paró. Y aquí les estoy dejando la lista de los primeros 4 carros que a nosotros nos aparecen en el modo historia. Están en el canal por si alguien las quiere ir a ver. Es el Luxor Barone, el Griffin Tiro, el Balsen 2040 y el Hinata Moon MK Sunrise. ¿Sí? ¿Por qué les digo estos 4 carros? Solo por el Griffin Tiro o por el Mini Cooper, como ustedes le quieran decir, a veces es un poquito difícil encontrarlo. Pero normalmente el Luxor, los Hinata MK, que son los Eclipses, y los Balsen se encuentran mucho. Cuando estemos en el desguace, lo primero que vamos a empezar es a buscar carros para comprar. Y vamos a empezar a comprar toda la chatarra que esté en verde y en amarillo. Toda la chatarra. Y vamos a revisar todos los carros que hayan en el desguace. Esperando a que, muchachos, esperando a que nos encontremos uno de los carros. Aquí se apareció la Virgen. Literal se apareció la Virgen. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Recuerden que el Volvo 240 o el Balsen 2040, que es como aparece en el verdadero nombre del modo historia, en ese caso es donde vamos a empezar a realizar verdaderamente lo que nos corresponde para hacer plata. En este caso, esto era todo lo que yo me iba a llevar de chatarra. La chatarra aproximadamente da entre un 25 y un 30% de rendimiento. Y yo normalmente por eso siempre busco, como les decía, chatarra verde y amarilla. En este caso llevé muy poco porque compramos el carro. Pero si ustedes no llegan a encontrar ningún carro, cada venida al desguace cuesta 500 créditos. Dólares, plata, como ustedes le quieran decir. Entonces yo en este carro en este caso me encontré un Balsen o un 2040. Yo sé que es el carro número 3. Entonces para poder llegar a ese carro número 3, ¿qué voy a hacer? Sí o sí necesito arreglar el segundo encargo. ¿Para qué? Para poder que me liberen el tercer carro y para poder ganar algo de plata. En este caso tenemos 2.400 porque nos habían llegado sin nada. Aquí ya estamos viendo el Balsen y como podemos ver es un Balsen estándar, igual al que compramos, muchachos. Entonces, ¿en qué consiste el truco en este momento? El truco consiste sencilla y llanamente en que vamos a tomar como donante al Balsen que tenemos del modo historia o a cualquier carro que ustedes encuentren de uno de los encargos. Simplemente es más difícil estar esperando un encargo cualquiera porque yo ya sé cuáles me van a llegar en el modo historia. En los demás encargos no, es una lotería. Entonces lo que yo empiezo a hacer es buscar un carro que yo sé que me va a llegar. En este caso por eso se apareció la Virgen con el Balsen. Y vamos a empezar a desbaratarlo por completo. Como pueden ver, ahí ya lo dejamos por completo vacío. En este caso no tenemos todavía el soldador, entonces no le podemos hacer nada. Lo que más le podamos hacer a este carro. Este es ya el que compramos nosotros en el desguace y vamos a empezar a arreglarlo. Le vamos a lavar el interior, que es lo único que podemos hacer. Vamos a empezar a sacarle todas las piezas hasta que ya lo tengamos listico. Ya una vez lo tenemos listo, ya le sacamos todo, le sacamos el motor, le sacamos todas las partes. Iniciamos a ponerle las piezas del otro carro que nosotros tenemos como donante, ¿sí? Entonces habrán piezas que por ejemplo nos tocará comprar porque de hecho el donante las traía mal y por eso necesitamos esos 2.400 o ese excedente que tenemos ahí de plata. Pero con eso ya podemos salir.
Entonces, ya con lo que le recibimos a ese donante, recuerden que llegamos del desguace sin nada, llegamos como con 600. Aquí ya estamos terminando de organizar toda la parte de lo que tiene el carro y ya lo vamos a vender. Estamos rellenando líquidos, estamos terminando ya todo el proceso. Y este primer carro es el que nos va a dar el impulso para poder nosotros empezar a comprar y a vender. ¿Sí? En este caso, este carro que no nos costó nada ya nos va a dar 22.000. 22.000, que era mucho más difícil esperar a conseguirlos haciendo todos los encargos o haciendo encargos que no son de la historia principal. Esos 22.000 nos podrían tomar 4, 5, 6 horas más o menos, que son los primeros 5 o 6 encargos. Con esos 22.000 que vamos a comprar, muy importante, vamos a comprar el lavado de coches o el lavado de carros y el soldador, importantísimo, soldador y lavado. El de la batería no es tan indispensable, pero si lo quieren comprar, cómprenlo de una vez. Pero indispensable, indispensable, lavado y soldador. Y con esta plata, con esos 14.000, vamos a volver al desguace ahora sí a comprar carros baratos o lo que veamos que podemos comprar. Traten siempre de un 80% de su presupuesto utilizarlo. Aquí le estamos dando una vuelta a todo el desguace por completo, buscando qué carros habían. Al fin vi los 3 carros más baratos y esos son los que vamos a comprar. Traten siempre de comprar todo. ¿Por qué? Porque no siempre los carros dan ganancias del inicio. En este caso, como pueden ver, a estos carros les estábamos perdiendo. Ya lavándolos algo se les gana. Ya lavándolos se le ganaba un poquito más. Y ya con la soldada se les gana un poquito más. Siempre, así sea poco, pero empiezan a dejar un margen de utilidad. Pero unos dejan más y otros dejan menos. Entonces recuerden que nos fuimos al desguace con 15. Vamos a ver con qué terminamos ahora. Entonces, ahorita ya teníamos este Ford, creo que era un Ford Pinto, carro malo y ese. Y hacemos lo mismo, siempre es el mismo proceso, muchachos. Comprar el carro, lavarlo y enjuagarlo, perdón, lavarlo y enjuagarlo, lavarlo y soldarlo. Ok, en este caso lo soldamos. Y paso adicional que yo a veces hago, los carros que no tienen llantas, cuando ustedes arreglan carros, mucha gente lo que hace es vender la chatarra. Yo la chatarra nunca la vendo, muchachos. Las llantas viejas siempre las guardo. ¿Para qué? Es preferible vender un carro con llantas dañadas a venderlo sin llantas. Es preferible vender un carro con piezas en rojo o en estado malo a venderlo sin piezas. Eso hace que empiece a subir la ganancia. Entonces, en este caso, miren que con este carro, con el último, ya solo, creo que es un Impala, ya solo trayéndolo nos ganamos 100. Con la lavada ya nos ganamos 598. Y con la soldadura ya estábamos ganando todavía más de lo que habíamos ganado con los otros dos. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer, como este carro solo traía 2 llantas, es que le voy a poner las 2 llantas buenas que traía él, o buenas no, del tamaño que tenía atrás, y otras 2 normales adelante, no importa que sean de diferente tamaño. Y en estos carros que sí están dando ganancias, compren las piezas más económicas, que normalmente son los vidrios, los espejos y las partes de adelante de la carrocería. Y vayan revisando qué tanta ganancia les da. Entonces, básicamente esto es todo el proceso, muchachos. Es traer carros, soldarlos. Si tienen dinero para comprarle algunas piezas sin necesidad de repararlos, solo las piezas de la carrocería, cómprenlas, se las van metiendo, métanles unos asientos cualquiera o de los mismos asientos que consiguen en el desguace. Por eso es muy importante que siempre traigan llantas. Y aquí ya en 5 minutos nos ganamos 5.000 créditos. Entonces, básicamente ese es todo el truco, esa es toda la guía. No es un truco, es básicamente una guía de cómo hacer el dinero para que ustedes la pongan en práctica y vean todo lo que se puede maximizar en ganancias en este juego de una forma más rápida y sin sufrir tanto en el proceso. Muchachos, no siendo más me despido. Ya saben que cualquier cosita me lo dejan en los comentarios. Denle like, denle a la campanita y suscríbanse al canal, por favor. Ya saben, como siempre, se lo lavan y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún. Suscribirse los hace felices.